Bienvenido en esta mañana que Dios nos ha dado una oportunidad más. Y realmente agradecerle al Señor, como lo hicimos el domingo pasado, cuántas cosas Dios ha hecho con nuestras vidas, cuántas cosas Él ha sido fiel en este tiempo. Él ha sido fiel con cada uno de nosotros. Él ha sido fiel porque su palabra lo dice de esta manera de que aunque todos digan cosas y no puedan cumplirle, Él permanece fiel. Dice que aunque todos somos infieles, Él ha permanecido fiel a su palabra. Y cada mañana, cada tarde Él ha sostenido nuestras vidas. Es increíble. Él ha estado guardándonos, ha estado protegiendo, ha estado con nuestra familia. Él ha sido fiel. A veces no hemos podido, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero a veces no nos podemos dar cuenta de lo que pasa en el reino espiritual, pero a veces salimos ilesos, pero no sabemos, pero la mano de Dios ha estado alrededor de nuestras vidas, guardándonos, protegiéndonos, mandando a sus ángeles. Él ha estado con nosotros, cuidándonos cada momento, cada paso. Él ha estado al lado de cada uno de nosotros. Y realmente no podemos dejar de decir que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y la palabra que tenía en mi corazón para compartirle en este día, en este primer domingo de este año 2022 y que nos va a llevar para todo este año en adelante hasta que el Señor venga a buscarnos, pero si Él no viene antes, es que podamos ser fiel hasta el fin. Que podamos, así como Él ha sido fiel con nosotros, que podamos ser fiel a Él. Y saben, a lo largo de este año vamos a hablar de los propósitos que tiene esta fidelidad, vamos a hablar de las promesas, vamos a hablar de aquellas cosas que nos acercan a Dios para poder permanecer en esa fidelidad. Y esa fidelidad va a traer acompañado a nosotros un montón de beneficios que nos van a hacer ver de realmente de cuánto Él nos ama a nosotros, cuánto nos ama, pero hay algo, esto tiene que ser recíproco con respecto a su fidelidad a nosotros, su fidelidad hacia cada uno de nosotros como personas, como individuos, pero también como familia y como iglesia, también hace que nosotros seamos fieles a Él. Y Él demanda una fidelidad hacia su persona. Él demanda una fidelidad hacia lo que Él ha hecho hacia nosotros. Pero esa fidelidad tiene que ver y está, si lo podemos darle un sentido y ponerle una palabra, es mostrarle el amor que tenemos hacia Él. Cuánto amamos a Dios en serle fieles a Él. Y miren, hay una palabra allí en Apocalipsis, y quiero comenzar allí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eras rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta el fin. Y miren, hay algo importante que estaba pasando en ese momento y quiero rápidamente relatarles algo de lo que estaba sucediendo y por qué estaba recibiendo esta palabra esta iglesia. La iglesia de Esmirna era una de las iglesias, una de las primeras iglesias que había sido fundada en el Asia Menor. Dentro de las primeras 10 iglesias, fue una de las primeras iglesias que fue fundada, y muchos de los comentaristas y de los que estudiaron
le dedican de que esta fue una de las primeras iglesias que había fundado Pablo, pero había una característica en esta iglesia particular, y era que era una iglesia que realmente estaba ubicada en una de las ciudades más importantes de Asia Menor, y de que tenía una población de aproximadamente unos 200.000 habitantes, y que tenía un puerto enorme, de que tenía construcciones que habían hecho magníficas, y era una ciudad que era representativa para toda esa zona. Y dentro de eso había sido fundada una iglesia donde, a pesar de todas las circunstancias que estaban pasando en ese momento, y que era lo que estaba sucediendo, era que había un imperio que había tomado todo ese momento, todas esas zonas, esas ciudades, y eran los romanos, y que los romanos estaban teniendo como subyugado a cada uno de aquellos que no declaraban al rey y no declaraban al emperador como el único Señor de todas las cosas. Pero ahí había una iglesia que había sido fundada, y de que ellos declaraban de que Jesús era el Rey, de que Jesús era el Señor, de que Jesús era el Dios Todopoderoso, que Él era el que estaba en gobernación y el que gobernaba todas las cosas. Pero en medio de esa circunstancia, ahí nace una iglesia de que estaba pasando por momentos muy difíciles. Los momentos que estaba pasando era que aún tanto los judíos que no creían en Jesús, los judíos que no creían lo que habían estado viviendo y lo que se le estaba predicando y lo que estaba sucediendo, también ellos estaban en contra de los cristianos, de los primeros hombres y mujeres y familias que habían conocido a Jesús, que habían aceptado a Jesús, que habían comprendido el motivo por lo que Jesús había venido a hacer. Y ahí estaba pasando esta iglesia. Por eso que una de las palabras que le está trayendo este mensaje a la iglesia de Esmirna, y fíjense, saben que la palabra Esmirna significa mirra. La palabra Esmirna significa mirra, y la palabra mirra significa tribulación. La palabra mirra significa el que padece. Y fíjense qué tremendo, cuando vamos a los primeros momentos cuando Jesús nace, no sé si ustedes se acuerdan que llegaron unos magos del Oriente y trajeron un montón de presente a Jesús para traerle, y dentro de eso un montón de otras cosas, regalos, dice que le trajeron mirra. Ya estaban anticipando en la vida de Jesús que Él también iba a pasar por momentos de dificultad. Fíjense qué tremendo. Estaban trayendo, dice que le trajeron oro, incienso y mirra a Jesús. Se lo estaban presentando, ya estaban declarando, estaban trayendo de que también no solamente Él iba a ser el Salvador, sino que también Él iba a experimentar las tribulaciones, iba a experimentar el dolor, iba a experimentar el fracaso, iba a experimentar las dificultades, iba a experimentar el dolor. Y es lo que estaba representando también lo que dice Isaías capítulo 53, que dice que eres varón de dolores, experimentado en esa tribulación. ¿Pero por qué? Porque Él tuvo que primeramente pasar por todas esas circunstancias para poder comprender a nosotros. Él tuvo que pasar en primer lugar por todas esas circunstancias para poder nosotros poder pasar esas tribulaciones, esos momentos de dificultad, esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor. Él fue el que primeramente capturó todas esas tribulaciones para poder comprendernos, pero para que nosotros podamos pasar por esto. ¿Saben qué? Cuando Él le dijo a los discípulos, mi carga es yugo, y aquel que viene a mí me deja todas esas cosas, yo voy a hacer que sea totalmente fácil. Y ¿saben qué, hermanos? En este tiempo de dificultad, en este tiempo de dolor, en este tiempo de tristeza, en este tiempo de angustia, en este tiempo que hemos estado pasando de tantas dificultades, Dios está diciéndonos como le estaba trayendo a esta iglesia. Le estaba trayendo una palabra de ánimo, le estaba trayendo una palabra para que sean confortados en medio de la tribulación, en medio de que ellos estaban siendo muchos de los que estaban ahí
eran los primeros mártires, los primeros que estaban entregando su vida, los primeros que estaban siendo encarcelados, los primeros que estaban siendo despojados de sus posesiones, de sus bienes, solamente porque seguían a Jesús. Pero ahí venía la palabra que estaba trayendo el apóstol Juan, y estaba trayendo una palabra para que le entregaran a esta iglesia de Esmirna. Le estaba diciendo: yo conozco tus obras, yo conozco por lo que estás viviendo, yo conozco por lo que estás atravesando, yo conozco por lo que estás padeciendo. Y hay una palabra que le estaba diciendo: pero sé fiel. Sé fiel. Y la palabra fiel está hablando de aquel que es algo firme. La palabra fiel es algo que no se mueve. La palabra fiel está hablando de alguien de que no cambia. Y eso es lo que Dios estaba diciéndole a esta iglesia: sean fieles, no cambien a pesar de las dificultades, no cambien a pesar de las tribulaciones, no cambien si alguno está padeciendo por alguna circunstancia, manténganse firmes y fieles. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y saben que esa fidelidad nos trae a nosotros algunas cosas que nos hacen permanecer. Proverbios capítulo 3, versículos 3 al 4 dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre gente fieles, dice una versión. Los fieles reciben el favor de Dios. Salmo 31, versículo 23 dice: amen al Señor todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza. Él protege a los dignos de confianza. ¿Quiénes? A todos sus fieles. Fíjense, los que somos fieles, y ahí estaban trayendo palabra, para ellos esa palabra fiel tenía una repercusión tan importante, tan grande, en medio de esa circunstancia, en medio de ese momento que estaban viviendo. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 26 dice: tú eres fiel con quien es fiel. Dios es fiel con el que es fiel. Y Dios nos está marcando en este tiempo de que la importancia de que este sea un año de que podamos ser fieles a Dios. De que este año podamos dedicarle a Dios, decirle: Señor, voy a tomar este año para poder serte fiel a vos, aún a pesar de todo lo que esté viviendo, aún a pesar de lo que me toque vivir, aún a pesar de la circunstancia, aún a pesar de aquellas cosas que tenga que atravesar, voy a serte fiel. Proverbios capítulo 2, versículos 7 al 8. Proverbios capítulo 2, del 7 a 8, dice de esta manera: Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. ¡Qué tremenda palabra! Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Él cuida el sendero, el camino de los justos y protege el camino de los fieles. A los fieles Dios va a estar cuidándolo, a los fieles Dios va a estar allí protegiéndolo, a los fieles Él va a estar al lado en ese camino constantemente al lado de cada uno de nosotros. Y este es el tiempo para que nosotros podamos ser fieles. Dios ya ha permanecido fiel, ¿sí o no? Él ha permanecido fiel en sus promesas, Él ha estado con nosotros, Él nos ha guardado. Ahora Él está demandando que este año nosotros podamos permanecer fieles a Él. Y miren, esto es lo que Dios tres cosas le estaba marcando Dios y le estaba diciendo a esta iglesia, y nos está diciendo hoy en esta mañana para que comencemos este año de esta manera. Primero, Dios conoce tus obras. Él conoce lo que vos estás haciendo. Él conoce todos tus proyectos, pero lo que vos estás declarando, lo que estás haciendo, lo que hiciste, Él, y aún en medio
de tantas circunstancias, cuántas cosas hemos pasado este año 2021, cuántas cosas hemos tenido que sortear, cuántas dificultades, pero hemos permanecido ahí. Y Él ha conocido nuestras obras, Él ha conocido que aún en medio de eso hemos estado, hemos perseverado, hemos venido a las iglesias cuando hemos podido. Él conoce nuestras obras, Él conoce aún lo mínimo que hemos hecho para Dios. Él dice, yo conozco tus obras. Y segundo, Él conoce también en medio de las tribulaciones, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y Él conoce aquellas tribulaciones que hemos pasado, aunque a veces parece que nos hemos sentido solos, que nos hemos sentido que nadie ha estado, que parece que todo se ha derribado, pero Él conoce nuestra tribulación, Él conoce lo que hemos pasado, Él conoce aquellas cosas que aún en medio de la soledad, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, en medio de tantas circunstancias que nos hemos tocado, Él dice, yo conozco tu tribulación. Y esta es la palabra que Dios está diciéndote para vos en esta mañana y para este comienzo de año. Él conoce todo lo que estás pasando, pero ¿sabes qué? Él, al conocerlo, al reconocer esto de esas tribulaciones, porque Él está queriendo hacer algo con tu vida. Y Él está conociendo, y miren, y lo tercero, estaba conociendo la pobreza que estaban pasando estos hermanos. Él estaba reconociendo, yo conozco tu pobreza. Ellos habían sido despojados, habían sido quitados de sus posesiones, muchos le habían sacado de los trabajos porque no querían seguir al emperador de ese momento. Pero ¿saben qué? No importa todas aquellas cosas que no haya podido quitar el enemigo. Dios dice, yo conozco tu pobreza, pero miren lo que dice, pero vos sos rico. Y la riqueza de Dios está basada no solamente en las cosas materiales, sino en las riquezas espirituales que Dios tiene preparado. Pero lo interesante, escúchenme, que las cosas que Dios tiene preparado, que aún parece que no son materiales, porque todas las cosas que son invisibles, todas las cosas espirituales, también Dios las hace materiales. Así que nada te va a faltar en este tiempo, aún en medio de la crisis, aún en medio de la tormenta económica, aún en medio de aquellas circunstancias de que podamos vivir casi en la pobreza. Dios dice, yo sé, tranquilo, porque yo conozco tu pobreza, pero vos sos rico. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Padre rico, porque tenemos un Padre que Él conquistó todas las cosas en el cielo, porque Él conquistó todas las cosas cuando Él murió en la cruz del Calvario, y Él nos está dando una palabra en este año para tu vida. Si vos te permaneces fiel a mí, yo voy a guardar tu vida. Si te permaneces fiel en mi voluntad, yo voy a abrir las puertas para que nada te falte en este tiempo. Si te permaneces fiel en mí, yo voy a estar en medio de la tribulación. Si permaneces en mí fiel, yo voy a estar al lado tuyo, aún en la enfermedad, aún en la tristeza, aún en el dolor. Si permaneces fiel al lado mío, yo voy a hacer que todas las cosas se pronuncien para vos. Y viene entonces la recompensa. Entonces vas a recibir la corona de la vida. Miren, Él le estaba dando una palabra a ellos porque conocían algo para ese tiempo. Lo que estaba sucediendo es que en esa ciudad se había formado uno de los primeros lugares donde hacían los grandes maratones y habían una gran... las carreras de postas comenzaban en esa época, y cada uno que llegaba, los que podían llegar, recibían una corona con la moneda de la ciudad. Pero Dios le estaba diciendo, ustedes van a recibir algo mucho más que una moneda de una ciudad. Ustedes van a recibir una corona de la vida. Ustedes van a recibir una corona. No solamente esa corona tenía que ver con la eternidad, tenía que ver con esa vida que Dios dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa vida es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Este es el momento de que nosotros podamos permanecer fiel a Él, de que seamos fieles a su voluntad, que seamos fieles a la palabra, que seamos fieles a lo que Él dice en sus escrituras. Él en este tiempo está demandando una fidelidad. Él está demandando que seamos fieles a Él. Y ser fieles a Dios
Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, que no nos amoldemos a este mundo. Fieles a Él en medio de todas las circunstancias. Miren, este es el tiempo de muchos van a querer claudicar. Y esa palabra que le estaba diciendo ahí, yo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones, yo conozco tu pobreza, eran porque muchos de los cristianos que estaban pasando ese momento de tribulación les costaba, muchos iban a abandonar, muchos iban a dejar. Por eso le estaba diciendo, si permaneces fiel hasta el fin, entonces vas a recibir la corona de vida. Y quiero decirle en este tiempo, hermanos, aún venga lo que nos tenga que pasar, lo que tengamos que atravesar, lo que tengamos que pasar en este tiempo, permanezcamos fiel, porque Dios va a ayudarnos a permanecer fiel. Permanezcamos fiel al lado de Él. No importa lo que miremos, no importa lo que esté mirando en nuestros ojos, no importa lo que esté sucediendo alrededor del mundo, no importa lo que escuchemos en las noticias. Lo importante es que si nosotros nos permanecemos fiel a Él, Él dijo que iba a guardarnos, que Él va a protegernos, que Él va a proveernos, que Él va a estar al lado nuestro, que Él va a sacarnos aún del momento de la angustia, de la pobreza, de la necesidad. Él es fiel, pero quiere que nosotros permanezcamos fiel a Él. Este es el año de que nosotros podamos decir, Señor, contá conmigo. Este es el año para decirle, este es el comienzo, decirle, Señor, contá conmigo, aún cuando no tengo fuerza, aún cuando me siento cansado, aún cuando parece que no hay nada a favor mío, yo voy a permanecer fiel por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y esa fidelidad te va a llevar a ver la mano poderosa de Dios. Este es el año donde vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Vamos a ver cosas como lo que está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y los que le aman, ¿quiénes son? Los fieles, los que le siguen a Él, los que están dispuestos a dar su vida por Él. Y este es el tiempo. Miren, gracias a Dios que estamos viviendo en un país, aún en medio de todo lo que estamos viendo políticamente, pero tenemos la oportunidad de vivir libres en una libertad donde podemos proclamar el Evangelio, donde podemos proclamar lo que creemos, y tenemos que aprovechar esta libertad. Pero aún cuando en medio de toda esta símil libertad que se pueda levantar alguien, se pueda levantar un gobierno que quiera restringir todas las cosas, sabemos nosotros que el que está dentro de nosotros es mucho más poderoso y que estamos preparados para serle fiel a Él, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la persecución. Y la fidelidad a Él nos va a llevar a que podamos ver su mano de poder en nuestras vidas. Hermanos, fidelidad en nuestra familia, fidelidad, seamos fieles como iglesia, seamos fieles como individuos, seamos fieles como esposos, seamos fieles como hijos, seamos fieles en este tiempo a Cristo, en seguirle a pesar de todas las cosas. Yo quiero decirte algo en esta mañana, tu fidelidad a Él la vas a ver representado todos los días en el acompañamiento, en la esperanza, en abriendo puertas a tu vida. Él, en esa fidelidad, vas a ver de que Él va a estar protegiéndote. Él dice, Él guarda a los fieles, Él guarda el camino de los que le siguen a Él. Él acompaña, Él reserva su fidelidad, Él reserva a aquellos que se atreven a serle fiel a Él. Y hermanos, este es un día donde yo quiero que estemos orando y que tomemos un compromiso para ser fieles a Dios. La fidelidad hacia nuestro Dios es lo que va a hacer que este año sea un año distinto en muchas áreas de nuestras vidas. Un año donde Dios va a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. Un año donde Dios va a ver cosas espectaculares dentro de tu familia, cosas que has estado esperando
Dios va a estar abriendo puertas, Dios va a estar bendiciéndote, Dios va a estar protegiendo tu vida. La fidelidad de Dios va a ser vista y puesto en evidencia en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, en tu lugar donde vos te rodeás, con tus amigos. Algo va a suceder en este tiempo. Solamente te animo a que te mantengas fiel. Mantenete fiel aún en medio de la circunstancia. Mantenete fiel aún en medio de aquella circunstancia que parece que ya no das más, pero séle fiel porque vas a recibir las promesas. Y la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Todos los días hasta el fin. Este es el tiempo de que podamos permanecer fiel. ¿Por qué no te pones de pie, por favor, en esta mañana? Y yo quiero que entreguemos toda nuestra familia y que consagremos nuestra familia en este día. Consagremos nuestra familia, consagremos nuestras propias vidas, consagremos la iglesia, entreguemos nuestras vidas para serle fiel a Él. Entreguemos nuestras vidas para decirle, Señor, acá estoy. Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel con mi familia. Yo quiero serte fiel con mis pensamientos. Quiero serte fiel en hacer tu voluntad. Quiero serte fiel aún cuando me cuesta. Quiero serte fiel. Y hermanos, quiero decirles algo, que si nosotros empezamos este año entregándole nuestras vidas, entregándole nuestra fidelidad, consagrando nuestra familia, consagrando todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, si le entregamos todo a Él, Él no te va a abandonar. Él va a hacer cosas que vos no te imaginás. ¿Por qué no le entregamos a nuestros hijos? Entreguémosle nuestra casa. ¿Qué les parece? Entreguémosle todos nuestros bienes, entreguémosle nuestros seres queridos. Hagamos un pacto en esta mañana. Decirle, Señor, yo quiero serte fiel. Y en esta fidelidad, Señor, hago un pacto contigo, consagrando todo lo que vos me has dado.